Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy vamos a conmemorar el Día Mundial del Cáncer que se celebra el próximo jueves. Hoy vamos a hablar precisamente de la evolución y de los tratamientos que ha tenido el cáncer de pulmón. Además, estaremos en el Hospital Universitario de Burgos. Hemos estado con las voluntarias de la Asociación contra el Cáncer, que llevan 2 años trabajando y colaborando con el carrito desayuno. Luego se lo vamos a contar. Y además vamos a ir a Proyecto Hombre, cumple 25 años ya trabajando en contra de las adicciones, de las drogas, en sus tratamientos y en la prevención. También nos iremos a nuestra sección de salud y bienestar, donde nuestra dietista Ana Mate nos va a dar consejos, sobre todo a aquellas mujeres que estén pensando quedarse embarazadas en una dieta de fertilidad. Comenzamos. El próximo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Hoy vamos a tratar cómo está la situación actual del cáncer de pulmón, un cáncer sobre todo de los más frecuentes del mundo, siendo además el tabaquismo, sigue siendo su principal causa en la mayoría de los casos. Estamos aquí con la neumóloga del Hospital Universitario de Burgos, Ana Puello. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha sido un poco la evolución del cáncer de pulmón? Bueno, pues en el cáncer de pulmón constantemente estamos asistiendo a novedades que sobre todo implican a los métodos diagnósticos, pero nos gustaría que la evolución nos mostrara cambios muy llamativos en la expectativa, en la mortalidad, y eso por ahora no ocurre así. Lo que vemos es que el cáncer de pulmón, como decías, es de los más frecuentes, en algunas zonas es el más frecuente, es el más mortal de los tumores también en países desarrollados. Y bueno, por ahora esperamos que poco a poco la tendencia sea a la baja, no tanto en el número de pacientes, porque yo creo que debíamos tener presente que la longevidad conlleva la aparición de tumores cada año. Cada década aumenta la esperanza de vida y eso lógicamente hace que tengamos más tumores. Pero el cáncer de pulmón en edades más jóvenes, en personas a las que no les tocaba morirse, nosotros esperamos que nuestro medio tenga una tendencia favorable, y eso va a venir derivado de la normativa y de los cambios de hábitos en cuanto al tabaquismo, indudablemente. Por ahí tenemos pues un punto de esperanza de que las cosas van a cambiar en el futuro. ¿Ha variado el perfil de persona o de paciente que actualmente tiene un tumor de cáncer de pulmón? Pues mira, ha variado de una forma muy notable, y es en cuanto al género. Hace 2 décadas la inmensa mayoría de los pacientes que teníamos con cáncer eran hombres, y ahora las mujeres se han incorporado, por desgracia, a este pool de pacientes. Esto tiene mucho que ver con lo que llamamos nosotros la epidemia de tabaco. Sabemos que el cáncer de pulmón se produce unos 20 o 30 años después de que ha alcanzado su tope el número de fumadores, ¿no? Entonces ese decalaje hace que las curvas de tabaquismo y las curvas del cáncer sean muy similares, pero separadas 20 o 30 años en el tiempo. Entonces ahora estamos asistiendo a las consecuencias de la incorporación masiva de la mujer al consumo de tabaco, que en España se produjo como en los años 80 aproximadamente, mientras que estamos en la fase de descenso de la curva del tabaquismo en los hombres, y por tanto empezamos a ver ya una estabilización en el número de pacientes con cáncer de pulmón masculino. ¿Y a qué edad comienzan esos cánceres? Bueno, como te decía, cada vez asistimos a cáncer de pulmón en pacientes de edad más avanzada. Tenemos pacientes que con 90 años debutan, pero es cierto que la década de los 50 a los 60 y 70 es, bueno, pues quizás es la de mayor incidencia. Hace unos años, en el 2007,
Tuvimos ocasión de participar en un estudio cooperativo muy bien diseñado sobre la epidemiología del cáncer de pulmón en nuestro medio, incluido en todo el estudio de Castilla y León. Y ahí pudimos ver que la media de mortalidad del cáncer en nuestra región era en torno a 68 años, ¿no? Quizás esa década de los 60 es la que más casos acumula. Aquí vemos una diferencia también con las mujeres. El sexo femenino de alguna forma tiene factores que condicionan una mayor agresividad y una edad más temprana de aparición. Hay hipótesis distintas de qué papel puede jugar cada factor, pero ese es un hecho, que vemos más mujeres y más jóvenes de lo que nos gustaría con cáncer de pulmón. Es decir, a pesar del tabaquismo, Ana, ¿la mujer es más propensa a poder tener este tipo de cáncer? Parece que sí, y parece incluso que no tiene mucho que ver con la forma de fumar, que era algo que se sospechaba inicialmente, o que el tipo de cigarrillos que se consumen. Había más tendencia, sobre todo en los años 70, a consumir otras formas de tabaco. En las mujeres socialmente era más aceptado otro tipo, más light, con filtros más largos. Bueno, pues hoy en día sabemos que independientemente de eso, parece que la mujer tiene algún factor que hace que sea más agresivo para ella el cáncer. Hablas, Ana, de este tipo de cáncer, sobre todo en los países desarrollados, es el más mortal, ¿no? Pero sí que hemos visto una evolución en la supervivencia, ¿no? Sí. Hombre, todavía no podemos lanzar un mensaje muy positivo como nos gustaría de que esto que usted tiene se va a curar seguro. No, sabemos que se ha producido una mejoría de hasta un 10% en los últimos años en la supervivencia. Eso es mucho comparado con otro tipo de tumores, pero hay que tener en cuenta que partimos de unas cifras absolutamente malas de supervivencia, con lo cual ese 10% todavía nos sitúa en una situación, en una condición mala en cuanto a la supervivencia del tumor, pero desde luego se están produciendo continuamente avances porque la investigación no para en este campo, e incluso en España hay líneas de investigación que son tremendamente prometedoras. Y la verdad es que se investiga en varios aspectos y todos son muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que uno de los condicionantes, aparte de la exposición al tabaco, es la exposición ambiental. En medios laborales se ha mejorado muchísimo desde que se ha conocido que había partículas nocivas, como pudo ser el amianto en los años 60 y 70, que se utilizaban de forma amplia y que se han eliminado de las construcciones. Eso ya supone una forma de avance. Hoy en día, en ese sentido, se trabaja mucho con el radón, que puede estar en el suelo. Hay sujetos como los que han trabajado en minas que están mucho más expuestos, pero sabemos que incluso en algunos tipos de construcciones o anomalías de las construcciones puede haber algo. Bueno, pues en ese sentido seguro que habrá modificaciones en la legislación, otras formas de construir que nos protegerán de ese porcentaje de casos de cáncer en no fumadores. Se ha avanzado muchísimo también en todos los métodos diagnósticos. Hoy en día los métodos radiológicos, el escáner de baja radiación, por ejemplo, pues supone un avance que seguro que también nos va a llevar a otra vía de búsqueda del cáncer. La tomografía por emisión de positrones a la hora de decidir cuánto de extendido está un tumor y qué tipo de tratamiento hay que hacerle, eso es fundamental. Y además, quizás en los últimos años en el cáncer de pulmón ha habido un hallazgo que ha sido fundamental, y es el encontrar modificaciones a nivel molecular en las células del tumor, que es lo que nosotros llamamos mutaciones genéticas, que condicionan un subgrupo de pacientes que se beneficia de un tratamiento que es totalmente diferente al que se realizaba antes. Eso hoy en día lo hacemos de forma sistemática en nuestros pacientes y eso permite un tratamiento mucho más personalizado. En el futuro inmediato están abiertas líneas de investigación muy interesantes, por ejemplo, de cara a la inmunoterapia, que supone cambiar totalmente el enfoque del tratamiento. Hasta ahora nos dirigimos a las células del tumor.
eso supone agresión hacia otras células del organismo. La inmunoterapia lo que pretende es estimular el sistema inmune, las defensas del propio organismo, para que sean las que destruyan al tumor. Es un enfoque totalmente diferente, que en algunos tipos de tumores está ya muy avanzado. En el cáncer de pulmón, bueno, pues tiene otras complejidades, pero seguro que por ahí van a venir avances. Pero lo que yo quiero recalcar es que el avance fundamental en las últimas décadas ha sido el de la prevención a nivel individual y colectivo con el tema del tabaco. En Estados Unidos lo tienen cuantificado y se estima que desde el año 1975 hasta el 2000, que fue cuando ahí empezaron a promulgarse leyes y a tomarse medidas y conciencia frente al tabaquismo, se han evitado 800.000 muertes por cáncer de pulmón. Es decir, no existe ninguna otra medida que suponga un mayor avance que este. En España, desde luego, desde que se promulgaron las medidas de control del tabaquismo, nosotros estamos muy contentos y esperamos que eso cambie la evolución del tema del cáncer también. Seguir, ¿no?, trabajando en esa prevención, como bien dices. Es un tumor, ¿no?, que hay pocos casos que se detectan en fases tempranas, ¿no? Sí, es cierto que encontramos tumores, pues por ejemplo por un estudio radiológico que se realiza por cualquier otro motivo, un preoperatorio. No es extraño que en un preoperatorio de cataratas que se haga una radiografía y nos encontramos con un tumor que no ha dado la cara, porque si el tumor está localizado en el interior del pulmón, en principio no produce dolor, no produce muchas molestias, y eso hace que muchas veces cuando consulta el paciente por síntomas relacionados con el tumor, pues hasta en el 50% ya esté avanzado. También es verdad que hay pacientes que sí que hubieran tenido síntomas antes, pero los han minimizado, o esos síntomas han quedado solapados pues con la tos que él ya tiene habitualmente, por el hecho de ser fumador, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que habría que hacer una llamada de atención a que un paciente que es fumador o lo ha sido, cuando tenga algún síntoma respiratorio, consulte a su médico, porque merece la pena un estudio radiológico. Una radiografía de tórax es lo primero que habitualmente nos muestra al tumor. Sí, porque esto, por ejemplo, en el cáncer de mama no existe la mamografía, ¿no?, para prevenir, ¿no?, este cáncer, pero en el cáncer de pulmón no hay algo, ¿no?, que... Claro, lo del screening para detección precoz del cáncer es todavía una asignatura pendiente en la que también se trabaja. Claro, estamos habituados a escuchar que la sangre oculta en heces es como un marcador que decide a quién hay que hacerle una colonoscopia o no. Es algo que ha cambiado el panorama con el cáncer colorectal. Lo mismo pasa con la prevención o el screening precoz del cáncer de mama con campañas establecidas, pero en el cáncer de pulmón las cosas son un poco diferentes y todavía no se ha encontrado un marcador que nos permita decidir a qué sujetos sí y a quiénes no se les somete a la búsqueda periódica de cáncer, porque no olvidemos que la detección precoz no se puede hacer con una radiografía simple, tendríamos que hacerlo con escáner. Se está trabajando en escáner de baja radiación y seguramente por ahí van a ir las cosas, pero claro, esto es algo muy cambiante. Hoy me pueden hacer un TAC de baja radiación y no tener nada, y dentro de 6 meses puedo tenerlo. Entonces queda la duda de con qué periodicidad y sobre todo a qué sujetos, porque hoy por hoy es inabordable desde el punto de vista de estructura sanitaria de cualquier país el someter periódicamente a un escáner buscando tumor cada pocos meses a un sujeto por el hecho de ser fumador. Como digo, es inabordable, pero además es peligroso, porque la radiación que generan los TAC, aunque sean de baja radiación, supone un riesgo añadido. Entonces ahora, una vez que vamos teniendo medios tecnológicos que nos permiten esto, en lo que se está trabajando es en buscar algún marcador que nos permita decidir qué grupos de pacientes son aquellos en los que debemos centrar estas medidas de detección precoz. Pero desde luego eso no nos debe hacer bajar la guardia hacia lo fundamental, porque el problema es que los primeros trabajos que han demostrado que con
seriaciones de TAC se detectaban muy precozmente los tumores, no han encontrado tan buenos resultados a la hora de disminuir la mortalidad. Es decir, aunque encontremos pronto los tumores, todavía la mortalidad sigue siendo altísima. Seguimos incidiendo en que lo mejor es que el sujeto no se inicie en el tabaquismo y si se ha iniciado, lo deje lo más rápido posible. Pues Ana, gracias de verdad por habernos acompañado y bueno, por hacernos también esa perspectiva de futuro que, como bien has dicho, creéis, ¿no?, que va a ser más positiva en la incidencia del cáncer de pulmón. Gracias de verdad. Muchas gracias a vosotras. Vamos a ver ahora un reportaje porque más de 80 voluntarios de la Asociación contra el Cáncer ofrecen a través de su persona diferentes servicios en el Hospital Universitario de Burgos con el objetivo de ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y familiares enfermos de cáncer. Hemos acompañado a 2 voluntarias que cada semana colaboran con el programa del Carrito de Desayuno. Este es el recorrido que Guadalupe y Charo realizan cada jueves por las diferentes áreas de oncología del Hospital Universitario de Burgos. Primeramente solemos ir a quimio porque hay pacientes que vienen, se hacen analíticas y según si viven cerca o lejos del hospital, pues los que viven más lejos se suelen quedar ya hasta que empiezan las consultas. Entonces, pues bueno, hay gente que sí que se va a desayunar, otra gente que se queda en la sala de espera y entonces pues les ofrecemos un cafetito, con un sobado, pues bueno, gente que te dice que sí, gente que te dice que no. Después que terminamos en quimio, vamos a hematología, pues que pasa lo mismo, que la gente suele venir en ayunas, pues para hacerse todas las analíticas. Son voluntarias de la Asociación contra el Cáncer y cada semana intentan sacar una sonrisa a los pacientes que acuden al hospital de día de forma ambulatoria para recibir el tratamiento de quimioterapia. Pues decidí porque era un sentimiento que le tenía necesidad de hacer algo, a mí me fue muy bien y entonces decidí compartir mi experiencia. Lo llevaba pensando mucho tiempo y yo soy de Salamanca, lo que pasa es aquí residente en Burgos, y ya había visto cómo funcionaba el tema en Salamanca y era una cosa que siempre me había llamado la atención y me apetecía muchísimo. Entonces, pues bueno, cuando empezó la crisis y me quedé en el paro, pues dije, pues ahora es el momento perfecto. Una experiencia personal, nos cuentan, que las enriquece como persona y aunque son momentos duros para los pacientes, son ellos incluso los que les transmiten su fuerza. Al principio tenía bastante, un poco miedo porque yo decía, a ver si, claro, me meto en este mundo y es más duro de lo que a uno le parece, ¿no? Porque yo no soy enferma de cáncer y entonces tampoco sabía cómo iba a reaccionar al ver a gente cada día que ves a gente con la enfermedad y al final te das cuenta de que te aporta muchísimo. O sea, es una satisfacción, yo estoy encantada, es una cosa que a todo el mundo que me dice, pues para poder ser voluntario, digo, pero es que yo al 100% se lo recomiendo. Pues de entrada es sacar una sonrisa a la gente y después te reconforta. Yo creo que el voluntariado no es algo que eliges tú, sino te elige y te da tanta satisfacción que bueno, hay compañerismo, hay amistad, tenemos una relación entre nosotras muy buena, que es gratificante y te aporta mucho más de lo que damos nosotros. ¿Tú crees que el paciente siempre va a estar muy cabizbajo y que siempre va a estar como muy... Y no, tienes de todo, gente que tiene un ánimo, una fuerza, que es que te la transmite a ti y tú dices, pero bueno, si yo estoy perfectamente y me quejo de cualquier tontería y vienes aquí y casi que son ellos los que te dan esa fuerza y los ves, como muy fuertes, te sorprende lo fuertes que pueden llegar a ser. El Carrito Desayuno lleva recorriendo estos pasillos ya 2 años gracias a la ayuda de 18 voluntarios. Está teniendo una aceptación buenísima, tanto a nivel profesionales como a nivel pacientes. Estamos todos trabajando en una bonita armonía que tiene como fin
buscar el bienestar del paciente y su mejora. En la Asociación contra el Cáncer ya son más de 80 voluntarios que ofrecen a través de su persona diferentes servicios complementarios a la atención ofrecida por el hospital, con el objetivo de ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de cáncer. Como cada lunes tenemos este espacio con nuestra dietista Ana Mate. Muy buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Vero. Hoy vamos a dar consejos, pues sobre todo a todas aquellas mujeres que nos puedan estar viendo, ¿no? Que quieran quedarse embarazadas, de qué tipo de dieta puede favorecer a la fertilidad, porque los alimentos son muy importantes. Pues hombre, sí que tienen importancia. A ver, siempre hay que tener en cuenta que no tengamos ningún diagnóstico, o sea, que nos den un diagnóstico de que no tengamos una patología o una enfermedad por la cual no nos podamos quedar embarazadas. Pero si no, está claro que hay ciertos alimentos que sí que nos pueden favorecer esa fertilidad. No quiere decir que lo vamos a conseguir gracias a la alimentación. Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, una frase, yo siempre la digo, que es muy sabia de Hipócrates, que te decía que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, lo cual quiere decir que siempre que queremos conseguir algo que no sea a través de una medicación, sino que muchas veces lo podemos conseguir con la alimentación. Tenemos algunos datos por aquí, fíjese, entre un 15 y un 20% de los casos de infertilidad no tienen explicación aparente, aunque los expertos creen que en la mayoría de casos se deben al estrés oxidativo. Afecta entre el 5 y el 10% de las mujeres de menos de 30 años. Una terapia que incluya dieta rica en antioxidantes puede ser beneficiosa. Rica en antioxidantes, ¿de qué alimentos hablamos, Ana? Pues a ver, cuando hablamos de rico en antioxidantes, sobre todo destacamos lo que es el tema de las frutas y las verduras, pero también cabe destacar los cereales integrales, como es el arroz integral, la avena o el centeno, pero primordialmente destacamos esos dos grupos de alimentos, lo que son las frutas y las verduras o hortalizas en este caso. Dentro de las verduras y hortalizas, ¿cuál sería el alimento mejor? A ver, el más destacado que yo creo que todos conocemos es el tomate, ¿vale? Simplemente porque tiene un componente que es el licopeno, que es verdad que es muy favorable, y si además eso le unificamos lo que es el aceite de oliva, lo que hacemos es favorecer ese beneficio que tiene. Por tanto, también se dice que se puede consumir en otras variedades, como es por ejemplo el tomate frito, pero tenemos otras verduras, por ejemplo, por el tema de los carotenos, como es la zanahoria, o aquellas que son de hoja muy verde, como la acelga y la espinaca, que también nos favorece mucho lo que es a la hora de aumentar ese nivel de antioxidantes en nuestro metabolismo. El tomate en crudo, ¿no? El tomate en crudo, pero como bien te he dicho, unificado con el aceite, lo que hace es fomentar esa potencia que tiene. Entonces el tomate frito también se podría consumir. Está claro que si es más en su estado natural va a ser más beneficioso que en su forma procesada. Has hablado también de las frutas, dentro de ellas, ¿por quién debería optar? Pues a ver, la más destacada también en este caso es la granada, pero yo cabería también destacar todos aquellos los que son frutos rojos. La fresa, por ejemplo, que ahora es de temporada, la gente que estemos ahora en este periodo, que se consuma, pero también lo que son los arándanos y también lo que son los cítricos, todo lo que tenga colores vivos, como es pues la naranja, la mandarina, no irnos a aquellos igual que no tienen color como es la pera o la manzana. Si nos guiamos un poco simplemente por el color, vamos a dar en el clavo en cuestión de aquellos alimentos que tengan, esas frutas que tengan altos niveles de antioxidantes. Otras recomendaciones dentro de una dieta de fertilidad, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos no deberían abusar aquellas mujeres que, como hemos dicho, se quieren quedar embarazadas? Pues hay que reducir el consumo de alcohol, eso hay que tenerlo muy claro. En el caso de que consumamos algo de alcohol, que no lo hagan en el periodo desde que estén en la ovulación hasta que les tengan la menstruación. En el caso de que se queden embarazadas, pues ya tendrían que eliminar totalmente lo que es el consumo de alcohol. También hay que reducir el consumo de cafeína, que todos de por sí somos en plan de vamos a beber mucho café, o la gente que es muy cafetera, y lo que hace la cafeína es como reducir la cavidad de los vasos sanguíneos. Entonces a la hora de hacerlo en el torrente, lo que hace es que no llegue la cantidad de sangre que tiene que llegar al útero para que se pueda quedar bien encajado lo que es ese óvulo. Bueno, pues diferentes recomendaciones que, como bien dices, es importante, ¿no? La alimentación. Sí. No es que vaya a quedarse una persona, una mujer, ¿no?, embarazada por ello, pero favorece mucho, ¿no? Es más, se dice que si tú cuidaras tu alimentación en un periodo de entre 3 meses a 1 año antes de quedar embarazada, si tú modificarías ahí tu alimentación en ese sentido, te favorecería muchos sentidos. También, hombre, tienen que llevar una vida saludable, como digo yo, de beber mucha agua, que lo indicamos muchas veces, hacer deporte, reducir lo que es el nivel de grasas saturadas, lo que es bollería o la típica comida procesada o los platos precocinados.
todo eso habría que reducirlo y aumentar, pues lo que hemos dicho, el consumo de frutas y verduras, el realizar ejercicio físico, el llevar lo que es un ritmo de vida saludable. Que eso lo tiene que llevar todo el mundo también, ¿verdad? Eso está claro. Ana, vamos a dar un menú para mañana. Pues a ver, para desayunar vamos a tomar un café con leche, la gente que tome colacao, pues el vasito de leche con colacao, y podemos hacer un bizcocho, pero que sea un bizcocho que sea casero, a poder ser, o si lo compramos por ahí, pues que sea lo más natural posible, que no sean los típicos procesados. Que además lo hemos dicho aquí muchas veces cómo se hace el bizcocho casero, que es facilísimo, ¿verdad? Y no se tarda nada. Y no lleva nada de aceite. Luego, a media mañana, pues tomar un yogur, o yo lo cambiaría por requesón, que lo indicamos otro día y es algo que al final es un lácteo que es poco fomentado y tiene muy buenas propiedades. Para comer vamos a hacer unos espaguetis con almejas o con mejillones en plan salteado, y de segundo una merluza, pero en vez de, como decimos siempre, a la plancha o al horno, pues en salsa de tomate, que está muy rica. Y de postre una naranja, como bien hemos indicado en cuestión de los alimentos que tienen antioxidantes, con nuestro trocito de pan. Y para merendar pues vamos a tomar o un yogur con fresas o un café con leche con galletas, que cada uno escoja su opción. Y para cenar, ahora que hace frío y apetece, pues una sopita con fideos o con sémola o con tapioca, exactamente igual, y unos mejillones en salpicón tipo vinagreta con un lácteo de postre. El salpicón con cebolla, pimiento, etc. Sí, el típico que hacemos muchas veces en vinagreta, pues así, para cenar. Pues Ana, gracias de verdad por estos consejos que nos das cada lunes. Gracias a ti, Verónica. Nos vamos unos minutitos a publicidad y después estaremos aquí con diferentes personas que trabajan en Proyecto Hombre para trabajar y colaborar con esos jóvenes y sobre todo con las personas que acuden a la asociación para frenar su adicción. Y seguimos con más temas de salud en Cita Previa. Vamos a hablar de Proyecto Hombre, que cumple ya 25 años de existencia, muchos años trabajando sobre todo contra las adicciones, los tratamientos y a favor, ¿no?, de la prevención. Para ello, el próximo 11 de febrero tendrán pues una obra de teatro que luego además les vamos a contar por si quieren asistir. Para hablar de Proyecto Hombre estamos con su director, Manuel Fuentes. Muy buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? Isidoro Martín, gerente de la Fundación Candeal. Muy buenas noches. Y Charo Gamas, terapeuta de Proyecto Hombre. Buenas noches. Bueno, vamos a echar un poco la cuenta atrás, ¿no? Además, Isidoro ha sido el director, ¿no?, de Proyecto Hombre hasta el año 2002, que mejor que tú lo sabrás. En el año 1991, Proyecto Hombre comenzó su andadura en Burgos, en la sede, ¿no?, principal que está en el barrio de Gamonal. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue aceptada por la sociedad la apertura de Proyecto Hombre? Bueno, fue complicado, porque iniciamos a través de crear una fundación. Se creó en el año 1990 la Fundación Candeal, Proyecto Hombre Burgos, donde hubo 3 instituciones que fueron las que desearon formar parte de la fundación y del patronato e introducir en Burgos el Proyecto Hombre, porque Proyecto Hombre podríamos hablar como que es una franquicia psicoterapéutica, y en todas las partes donde se ha introducido en España se ha introducido a través de alguna asociación o de una fundación, sobre todo desde 1990 fundaciones. Bueno, pues las 3 principales instituciones fueron los Hermanos Maristas, la Diócesis y Cáritas. Pero inmediatamente, esto fue en el mes de enero, el 7 de enero de 1990, en el mes de septiembre formó parte el ayuntamiento, cuando era alcalde
don José María Peña San Martín, y en el mes de diciembre entró a formar parte también de la fundación la Diputación, que en ese momento estaba de presidente de la Diputación don José Luis Montes. Bueno, pues con todas estas instituciones conseguimos que Proyecto Hombre se iniciara el 11 de febrero de 1991 en el centro donde estamos ahora. Bueno, no exactamente donde estamos ahora, a la parte izquierda, bueno, según se ve así lo que lo conocen. Era un edificio nuevo, moderno, donde una parte lo ocupaba una guardería y la otra parte formaba parte, también iba a formar parte del Colegio Santa María la Nueva. Bueno, pues allí Cáritas nos cedió la parte del sótano, el primer piso y el tercer piso. Iniciamos en esa fecha, pero a continuación hubo muchos problemas con la asociación, sobre todo de padres del Colegio Santa María la Nueva, también el centro y determinadas parte de la población de la zona del barrio de la Inmaculada. Bueno, aquello fue pues una incomprensión prácticamente. Por mucho que nosotros estimulábamos y informamos a la gente, pues no había manera de que entendieran que no éramos ni un peligro físico, ni un peligro psíquico, ni moral, porque eran las tres cosas que se nos achacaba. Evidentemente, nosotros a través de la información queríamos quitar ese miedo, pero el miedo era muy fuerte, tanto que lo llevaron a los tribunales, a primera instancia, lo perdieron, lo llevaron a la audiencia, lo perdieron y lo llevaron al Supremo. Estuvimos con problemas judiciales hasta 1997, pero lo cierto es que no nos movimos de ahí, que nos mantuvimos firme, que quisimos que el servicio fuera allí donde realmente se necesitaba atender a la población, y creo que en aquel momento el barrio de la Inmaculada, la zona de Cabiscol y Gamonal era un centro, era un lugar de Burgos bastante necesitado de un centro de atención precisamente para atender a las personas con adicciones, y en aquel momento a la drogadicción, sobre todo la heroína. Y allí estuvimos, luchamos por defender que aquello no era un lugar ni peligroso ni mucho menos, y estamos ahora celebrando los 25 años. 25 años ya, ¿verdad? ¿Cómo era la persona que acudía en los años 90 y cómo ha evolucionado esa persona al actual perfil? Bueno, yo te digo en el año 90 y después a partir de 2002, aquí el amigo Manuel. Porque sí que ha habido una evolución, ¿verdad? Ha habido una evolución, claro, muy fuerte, muy fuerte. Date cuenta que ahí en la época de los 90 todavía estamos con la pandemia de la heroína, consecuencias, bueno, eran también policonsumidores, no solamente consumían heroína, pero estaba muy unido todavía a la marginación y a las consecuencias del consumo de la heroína inyectada, sobre todo los efectos del SIDA y la hepatitis C. Bueno, pues entonces, en aquel momento todavía, las familias todavía estaban muy implicadas porque estaban muy asustadas porque se morían, o mucha gente en la década de los 80, 90, 90 y tantos que se siguieron muriendo de consecuencias del SIDA. Después ya todos los tratamientos que vinieron para paliar el SIDA pues beneficiaron en que la gente no se muriera, pero también evolucionó el cambio de consumo y consumidor. Y ahora le toca a Manuel de hablarnos del 2002 en adelante. ¿Qué ha tenido? Bueno, realmente lo que fue habiendo es un desplazamiento, digamos, ¿no? También en el tipo de consumo, con la introducción de la cocaína, una droga que digamos que en los años, a finales de los años 90, todavía tenía, y lo digo así, una relativa buena fama, y esto hoy suena muy chocante porque yo creo que la sociedad está muy concienciada, pero en aquel momento se pensaba que incluso era una droga que no producía adicción. O
O sea, esto es muy, muy llamativo, ¿no? Nosotros pensábamos que era una droga muy dañina, probablemente que producía una adicción fuertísima, quizás con un carácter no tan físico como la heroína, pero psicológicamente tremenda, y con unos daños a veces que conllevaba de tipo mental, trastornos mentales que terminaba trayendo, que dificultaba muchísimo pues, la calidad de vida de las personas y la recuperación de las mismas. Pensábamos en aquel momento que cuando se pensaba que solo había que atender a estas personas de forma ambulatoria y era suficiente, ya nosotros decíamos que seguramente la desestructuración personal que producía ese consumo iba a provocar que había que atenderles ambulatoriamente a algunos, pero a otros inevitablemente en un centro residencial con un tratamiento intensivo porque desbordarían todos los recursos, como así fue progresivamente. Sí es verdad que había un policonsumo muy fuerte, ya desde el principio sí que había un cierto policonsumo, pero yo diría que este policonsumo todavía se agudizó más, y desde luego lo que hemos ido viendo es también otra de las cuestiones en el consumo de cannabis, cómo el tema de las adicciones, el tema de los consumos se ha ido extendiendo socialmente, no está en absoluto acotado a una clase social, a un barrio concreto. O sea, es decir, está extendido y ha empapado todas las capas sociales, todos los estratos, se ha introducido como una parte del ocio de los jóvenes, como un elemento incluso de consumo más, que esto es muy llamativo y es algo contra lo que nosotros trabajamos mucho y luchamos en prevención, porque los muchachos sean conscientes de los riesgos que esto conlleva, porque esos riesgos, pues la percepción del riesgo está muy disminuida. Y desde luego, sobre todo en los últimos años, también un incremento del consumo de alcohol abusivo que hemos observado muy, muy fuerte, ¿no? En ese sentido, puede ser que razones económicas hayan influido en ello, pero dentro de ese policonsumo, digamos que sí que hemos visto cómo ha destacado ese tipo de consumos, que desde luego el alcoholismo, como todos sabemos, es lo voy a decir en términos claros, es una droga y cuando se produce una adicción es una drogadura, lo que no quiere decir que ya sabemos que es una droga cultural, que está dentro de la norma social, que con un consumo responsable pues muchas personas no tienen ninguna dificultad, pero si hay una adicción, si realmente cubre un aspecto de la persona, que es lo que en Proyecto Hombre pensamos que las adicciones se producen así, es decir, no es tanto la sustancia como la persona, pues el alcohol es drogadura y produce unos efectos tremendos en las personas, en las familias y bueno, pues digamos que en el mundo de los, quizás otro aspecto importante es en el mundo de los jóvenes, el consumo de cannabis y las nuevas tecnologías sería el último aspecto. Charo, trabajas o colaboras o ayudas, mejor dicho, a diario con estos jóvenes, ¿no?, que acuden a Proyecto Hombre a pedir una ayuda. Más que los jóvenes, yo creo que acuden sus familias, ¿verdad, Charo? Bueno, pues hay de todo. Hay veces que son los propios usuarios, o sea, la persona que manifiesta el síntoma, por decirlo de alguna manera, el consumo, la que viene a pedir ayuda, y otras veces es la familia la que motiva o solicita la ayuda. ¿Cómo es el trabajo que hacéis con ellos? Bueno, pues el trabajo es difícil, porque en función de si es la propia persona la que viene ya algo motivada y solicita un cambio de estilo de vida, un querer vivir de otra manera, bueno, pues aun siendo difícil, la persona ya se plantea que quiere cambiar y eso ayuda a trabajar un poquito la motivación y que la persona coja un compromiso consigo misma y diga, bueno, pues a partir de ahora quiero otro estilo de vida y voy a hacer por cambiar. Cuando esta motivación viene más por parte de la familia, pues es más complicado el que la persona vea la necesidad de cambio. Sí que percibe muchas cosas que pierde a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de relaciones sociales, pero todavía no está en el punto de decir quiero cambiar de vida. Entonces hay que hacer ahí un trabajo motivacional importante para que la persona vea la necesidad de cambio. Difícil sí, pero no imposible. No imposible, desde ¿verdad? luego. Porque sí que hay un alto porcentaje, ¿no?, de personas que acuden a Proyecto Hombre y terminan, ¿no?, su tratamiento. ¿De qué porcentaje podemos estar hablando? Pues mira, entre todos los programas distintos, porque hemos ido diversificando programas. Esto ya empezó en la etapa de Isidoro, que hizo un movimiento fuerte de diversificación para responder a distintas necesidades y, lógicamente, esa evolución dentro de lo que es la Fundación Candel Proyecto Hombre ha continuado. Hemos ido dando respuesta específica. Entonces, es verdad que es distinto, no es lo mismo el trabajo en comunidad terapéutica que en jóvenes, pero si hiciéramos un promedio, la recuperación en adicciones, aunque resulte chocante, estará por encima del 50%. Es verdad que en función del problema pueden ser más largos tratamientos,
tratamientos, es verdad que hay recaídas y es un aspecto que hay que saber trabajar como parte del propio proceso. Es decir, en una adicción, cuando la adicción es fuerte, la persona a lo largo del tiempo, en un momento determinado, puede tener una recaída. No es un fracaso, no es todo terminó. Esto hace muchos años en los propios equipos profesionales era lo que pensaban, ¿no? Hasta que bueno, pues, fuimos aprendiendo que no era así, que era parte de la propia evolución del cambio de las personas, ¿no? También ayudamos a entenderlo a las familias y que no había que bajar la guardia, había que insistir, y de hecho hay personas que, estoy hablando incluso de casos más graves, que tras 2 o 3 recaídas terminan de rehabilitarse completamente. Y bueno, pues te podría poner muchos ejemplos. El otro día estuve con una persona que se rehabilitó con nosotros tras 3 recaídas, nada menos, que estuvo en la comunidad terapéutica y después se casó, ha tenido 2 niños, incluso ha montado una pequeña empresa y bueno, pues él es un ejemplo, digamos, de otras muchas personas, ¿no? Que desde luego es lo que nos anima a seguir y el mensaje de esperanza que no hay que dejar de dar. Es que hay que tener en cuenta que las adicciones, cuando son adicciones, estamos hablando de una enfermedad grave, es un trastorno grave. A veces llamamos adicciones a lo que no son adicciones, que son dependencias muy arraigadas. Pero cuando se trata de una adicción grave, es complicado, y las recaídas son habituales y forman parte del proceso. A nosotros cuando iniciamos esto, por los años 90, 91, pues éramos bastante ignorantes en cuanto al equipo, a experiencia, ¿no? Y también en cuanto al tratamiento en España de lo que eran las adicciones. Y nos parecía que cuando un paciente recaía, vamos, que el fallo era garrafal en el equipo. Pues no. Luego la experiencia nos fue demostrando en nuestras comunidades y en nuestros programas y con nosotros programas, tanto públicos como privados, que forma parte del propio proceso. Yo lo que quería también decir que nosotros en Proyecto Hombre a los más graves los derivamos a la comunidad terapéutica, que es una finca del Priorato que la Fundación la tuvo que comprar, adquirir en el año 90-91, pero iniciamos ya el tratamiento en San Medel en el 92. Y luego otro centro, la reinserción, la inserción. La inserción lo tenemos en Fuentecillas y es un edificio que nos lo cedió, estando de alcalde, pues José María Peña, en las Fuentecillas. Pero luego han venido otros programas donde hay unas dependencias también muy fuertes que les atendemos ambulatoriamente, y los fuimos creando, como es el proyecto Iris, el proyecto de familias, posteriormente el proyecto Identidad para jóvenes, bueno, pues todos esos programas para atender las necesidades según fueron apareciendo. Por ejemplo, el tratamiento con metadona, que en Burgos, que en Proyecto Hombre, pues oye, en Burgos fue pionero, porque en los programas libres de droga como que no se veía bien el tratamiento con metadona, y sin embargo nos lanzamos, arriesgamos, apostamos por él y evidentemente ha servido para que pues muchos pacientes salieran de la droga. Pues Isidoro, Manuel, Charo, programas que podríamos hablar largo y tendido, lo que pasa que nos quedamos sin tiempo, seguiremos hablando en otras entrevistas de estos programas. Recordar que el 11 de febrero Tic Tac Toc será la obra que el Duende Teatro presente en el Centro Cultural de la Fundación Caja de Burgos, por si quieren asistir. Gracias de verdad por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a nuestra sección semanal con el Instituto de Implantología Implante, que hoy nos van a dar respuesta a lo que muchas personas se preguntan: ¿qué ocurre cuando perdemos un diente? Cuando perdemos un diente, la zona del hueso va a disminuir la existencia de fuerzas masticatorias. Además, los dientes adyacentes se van inclinando hacia el hueco para conseguir cerrarlo, desplazarse y además también inclinarse. Todo esto lo que causa son problemas masticatorios.
por un lado, la fuerza masticatoria no se va a distribuir correctamente, ya que los dientes inclinados van a tener fuerzas de palanca y en consecuencia van a perder hueso alrededor. Además, el diente que crece también va a ir perdiendo hueso de soporte, por lo tanto van a ser dientes con mayor tasa de necesidad de extracción dental. Esto, llevándolo a un caso extenso, lo que ocurre es que si nosotros hemos perdido muchos dientes, se nos va a ir atrofiando el maxilar o la mandíbula. Además, si la manera de reemplazarlos es con una prótesis de quitar y poner, lo que hacen estas prótesis es irritar todo el tejido blando y dejando de transmitir de manera directa las fuerzas al hueso, lo que causa es una atrofia del hueso y atrofia de la encía queratinizada, que es la encía que protege a los dientes o a los implantes. A nivel estético, en el caso de perder varios dientes, se va a ir hundiendo el perfil. Actualmente existen varios tratamientos para aquellos que han perdido piezas dentales. En concreto están los implantes dentales, que ya todo el mundo conoce. Dentro de los mismos hay que tener una serie de consideraciones a la hora de la colocación, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico hay que evaluar si el paciente tiene algún tipo de riesgo para los implantes. Pacientes con riesgos son pacientes que, por ejemplo, genéticamente tiendan a tener infecciones en las encías. Pacientes que tengan un tipo de bacterias que se sabe que son las que causan la pérdida de hueso alrededor de los dientes y por lo tanto alrededor de los implantes, bacterias que causan infecciones. Por otro lado, los antecedentes, como si el paciente es diabético. Los diabéticos tienen una insuficiencia en la circulación periférica y lo que ocurre es que los implantes o los dientes van a estar menos irrigados y por lo tanto van a estar peor defendidos frente a la agresión bacteriana y pueden tener mayor fracaso de los implantes. También hay que contemplar alteraciones autoinmunes o inmunodeficiencias que pueden provocar infección en los implantes. Hoy en día, pues casi todo se puede prevenir. También un factor a tener en cuenta es el tabaco. El tabaco, al igual que la diabetes, disminuye la irrigación periférica y lo que hace es generar con mayor facilidad infecciones. La cocaína y demás drogas también producen exactamente lo mismo. Por otro lado, los problemas técnicos que puede haber es insuficiencia de encía o insuficiencia de hueso. Cuando nos referimos a insuficiencia de encía, es muy importante saber que existen dos tipos de encía. Una, la queratinizada, que es la que se pega al diente o al implante y lo abraza y lo protege frente a la agresión bacteriana, o otra, la encía no queratinizada, que es una encía que se abre y que permite la entrada de bacterias o alimentos, lo que va causando de manera progresiva pérdida de hueso alrededor del implante y fracaso del mismo. Todos estos factores, tanto médicos como técnicos, son controlables desde el punto de vista del profesional. Si un paciente, por ejemplo, es fumador de más de 10 cigarrillos al día, pues que ese paciente esté durante 6 meses fumando menos de 10 cigarrillos o habiendo dejado de fumar. Pues si el paciente es diabético, pues que esa diabetes sea controlable durante esos 6 meses. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, como existen implantes cigomáticos que se pueden colocar en maxilares totalmente que no tengan hueso, dado que esos implantes se anclan en el pómulo. O se pueden regenerar los defectos óseos con biomateriales o con el mismo hueso del paciente. Por lo tanto, hoy en día en la implantología prácticamente no hay límites. Lo que sí que hay que tener una serie de consideraciones previas a la hora de hacer el tratamiento que faciliten que al paciente le vaya adecuadamente. Desde el Consejo de Dentistas están informando que los implantes de baja calidad, los de low cost, pueden dar muchos problemas. Y que las publicidades engañosas desde ese punto de vista, al final quien los acaba pagando es el paciente. Y además pues suelen ser centros en los que simplemente van a por el dinero y no a por el tratamiento del paciente y no tienen en cuenta esa serie de consideraciones que hagan que al paciente le vaya mejor o peor, con lo cual si no tienen en cuenta esa serie de factores
lo que va a ocurrir es que fracase el tratamiento implantológico en mucha mayor tasa y por lo tanto pues los pacientes no salgan del todo satisfechos, o sea, hayan hecho una inversión que no la vean repercutida porque tengan problemas. Pero en general los implantes, si se hacen todas estas son consideraciones, tienen una tasa de éxito de un 98, 91, entre el 91 y el 98%, dependiendo la calidad del implante. Y por lo tanto es un tratamiento que aporta cosas positivas para todos los pacientes. Desde todos los puntos de vista, el implante dental es la técnica más recomendable para cuando existe una ausencia dental o de varias piezas, siempre teniendo en cuenta una serie de consideraciones técnicas y médicas. Y sobre todo dejarse orientar siempre por un buen profesional. Para que el paciente final sepa qué tipo de calidad de implante se está poniendo, lo que hay que hacer es pedir al dentista o al centro, pedir información de qué marca se le va a colocar. Y una vez y ratificar él por su cuenta que esa marca es una marca adecuada. Y por otro lado, una vez que nos hayan hecho la cirugía, solicitar el número, la pegatina con el número de referencia y número de lote del producto colocado, para confirmar que el producto que nos han dicho es el que está colocado. Los implantes son la solución idónea para una sonrisa sana, metodología que siempre va a requerir la supervisión de un buen profesional. Pablo, Andrea y Gluteniano son los tres personajes elegidos por la Asociación de Celíacos de Burgos para tratar de acercar a los escolares de toda la provincia la realidad de estos enfermos. A través de talleres para diferentes edades inician un nuevo programa que comenzará con los alumnos de Concepcionistas, Fuentecillas y Quintana Dueñas. El reto es seguir ampliándolo al resto de centros educativos siempre y cuando cuenten con financiación suficiente. Estiman que todavía queda mucho camino por recorrer para hacer visible una patología en la que a día de hoy la mayor parte de los enfermos no saben que la padecen. Uno de los principales problemas que tenemos los celíacos sigue siendo el diagnóstico por parte de los médicos, que todavía es muy difícil que se diagnostique la celiaquía y queda camuflada igual muchas veces con otras enfermedades y realmente un 75% de los celíacos lo son y no lo saben. Nos despedimos. El próximo lunes más cita previa aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Les dejamos ahora con Jaque al Chef on Tour, con Gerardo de Mateo, en este primer reportaje de Madrid Fusión.